Porque ahora ya está en línea Aldo Abrán y con él vamos a estar hablando justamente de economía. Él es economista, director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, Darío del Arco de Ecomedios AM 1210 te saluda. ¿Cómo te va? Muy bien, buenas Bueno. tardes. Un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? Gracias por atendernos. A ver, queremos conocer un poquitito cuál es la radiografía que podemos hacer hoy de la economía en la Argentina, teniendo en cuenta que, bueno, está en pleno desenvolvimiento la visita de integrantes de la Comisión del Fondo Monetario Internacional, ocultando un poquitito las cuentas, las reservas, si están cumpliendo las metas o no las metas. Paralelamente se está hablando también del tema del consumo, del crecimiento o no de la economía, del dólar que repuntó un poquitito en las últimas horas, sobre todo aquello que tiene que ver con el oficial. Bueno, ¿cómo estás viendo la economía al día de hoy y sobre dónde, sobre qué puntos pondrías alguna cuestión de alerta? Mira, la verdad es que la única cuestión que puede llegar a ver en esta revisión de las condiciones que puso y se negociaron, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional para este nuevo acuerdo, están dadas fundamentalmente por el tema del aumento de las reservas propias del Banco Central, que ahí hay una meta que hay que cumplir, que todavía deben faltar unos 3.000 millones de dólares por sumar. El gobierno dice que va a hacerlo. Yo creo que quizás no lo logre, pero va a estar muy cerca, pero como viene muy bien en materia de las condiciones que hay que cumplir en términos de equilibrio fiscal, porque de hecho viene gastando menos, incluido el pago de los intereses, lo cual creo que no ha pasado jamás en la Argentina. La verdad es que va a cumplir esa meta con holgura, que es la más importante para el Fondo Monetario. También está avanzando mucho en lo que hace a la reforma del Estado, ¿no? Porque, a ver, todos somos conscientes que va a haber que recuperar algunos gastos que se acortaron o se licuaron durante el año 2024, que son útiles para la sociedad. Por ejemplo, que ganen más los jubilados, que ganen más los empleados que trabajan y sirven a la sociedad, ¿no? Pero bueno, para eso hay que recortar un Claro. montón de gastos que no le sirven a la sociedad, un montón de empleos que la verdad están ahí por razones políticas, no porque les sean útiles a la sociedad, para poder ir reasignando esos recursos, y en esa materia se está avanzando, y lo mismo en otras reformas estructurales y, por ejemplo, de regulación, y creo que en definitiva el Fondo Monetario va a terminar contemplando que por ahí, con una diferencia muy pequeña, nos van a dar lo que se llama un waiver, que es una suerte de perdón, por una pequeña diferencia en términos de las metas de reservas, Sí. y se va a Ahora, cerrar la revisión favorablemente, ¿no? te abro un paréntesis, y a ver, para los que no entendemos demasiado de economía, ¿por qué el gobierno no puede aumentar las reservas de la República Argentina? ¿Por qué parte se han ido en viajes al exterior? ¿Por qué el levantamiento del cepo está confluyendo de manera negativa? ¿Porque la única forma que tiene es aumentar las reservas a través de acuerdos con otros organismos internacionales para ir pagándole a su vez a algunos acreedores? ¿Por qué no puede aumentar el gobierno las reservas si es que la economía de la Argentina está creciendo y algunos presumen que este año puede llegar a superar inclusive a China en ese marco de crecimiento? A ver, una cosa que está pasando es que el Banco Central está aumentando sus reservas, ¿eh? Hemos pasado de tener un Banco Central sin reservas propias cuando asumió este gobierno, usando más de 11.000 millones de dólares de dólares de divisas ajenas, ¿no?, a tener un Banco Central con más de 5.000 millones de dólares de reservas propias. Lo que pasa es que eso se puede hacer de dos formas distintas, ¿no? Una podría ser, por ejemplo, que el Banco Central salga a comprar esas divisas en el mercado, lo cual implica el riesgo de que para eso emita más pesos de lo que la gente quiere, cosa que ya ha pasado en anteriores gestiones, y que el peso pierda valor, y entonces empecemos a tener más inflación. Claro. Recuerden la etapa en los inicios del gobierno
de Cambiemos, que pusieron metas de inflación y por comprar reservas resulta que nunca las cumplieron, ¿sí? Y este gobierno lo que prioriza es que el Banco Central, la verdad, se ocupe de que cada vez nuestra moneda sea más estable y más confiable, y busquemos tener ya el año que viene, a más tardar, un dígito de inflación anual, ¿no? Ajá. Y ahí entonces aparece la otra forma, ¿sí?, de darle esas divisas al Banco Central. Durante décadas, en las últimas gestiones, en las gestiones pasadas, ¿qué es lo que hacían los gobiernos? Para financiar sus gastos, que colocaban unos papeles que se llaman letras intransferibles, que no se pueden comercializar, así que imagínate lo que valen, y encima tienen bajísima, o sea, casi no pagan tasa de interés, y le colocaban estos papelitos de colores, en una palabra, al Banco Central para saquearle las reservas. ¿Y por qué digo saquearle las reservas? Porque le sacaron más de 60.000 millones de dólares. ¿Cómo no iba a recibir este gobierno un Banco Central absolutamente quebrado? Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué está haciendo este gobierno ahora? Dice, bueno, si el Estado, que es una continuidad, le saqueó las reservas, bueno, devolvámosela. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, toma dinero en el mercado, compra los dólares en el mercado, con eso agarra, se da vuelta y le va recomprando esa deuda que le colocaron para saquearle las reservas con dólares, y eso es lo que ha permitido que hasta ahora siga creciendo, y que es lo que ellos esperan que les permita crecer a las reservas propias del Banco Central, como para poder cumplir con las metas que pautó con el Fondo Monetario Internacional, sin tener que hacerlo a costa de hacer que nuestros pesos pierdan poder adquisitivo a costa de impuesto inflacionario, claro, ¿no? Aldo, te pregunto también, a ver cuál es tu opinión. Próximamente, creo que, si no me equivoco, el 8 de julio vencen las facultades delegadas a este gobierno. ¿De qué manera, directa o indirecta, pueden tener algún tipo de injerencia o influencia en el desarrollo de la economía? Mira, lo que espero yo es que las normas que las facultades delegadas son posibilidades que le da el Congreso, en definitiva, al Poder Ejecutivo, de cambiar leyes, ¿cierto? Yo espero que el gobierno use todas las, digamos, de aquí a ese 8 de julio, cambie todas las leyes que considere necesarias cambiar, que estén al alcance de las facultades. Aldo, a ver que se dificulta un poquito la comunicación, ¿estás ahí? ¿Y me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, tengo que decir que, bueno, el Congreso le delegó ciertas facultades que espero que el gobierno esté usando todas las que tiene, como para llegar al 8 de julio cambiando todas las leyes que se pueden cambiar y que son necesarias cambiar, pero obviamente en el marco de las facultades que se le delegaron, ¿no? Es lo que corresponde. Así que sí, después no va a haber más posibilidades de usar esas facultades, así que las tienen que usar todas ahora, ¿no? Bien, está ya prácticamente terminando el mes de junio. ¿Ustedes hicieron algún relevamiento vinculado con la inflación? ¿Cómo crees que viene el mes? Yo creo que va a ser un poco más alta, unas décimas más alta que la del mes de mayo, porque el mes de mayo tuvo una particularidad, ¿no? Vos te acordás que muchísimos economistas y políticos decían que el Fondo Monetario, acá por febrero o marzo, estaba pidiendo una suba fuertísima del tipo de cambio oficial, o que eso iba a suceder si se iba a una unificación cambiaria. Hablaban incluso de dólares por arriba de los 1.400 pesos. Imagínate vos un señor que produce o comercializa bienes que dependen de ese dólar oficial, ¿no? Escuchando a toda esta gente haciendo estos augurios, y lo que hizo fue acomodar sus precios para que cuando haya que reponer esos productos no perder plata, en una palabra. Y el mes de marzo, ¿te acordás que la inflación salió altísima, mucho más alta de lo que estimábamos nadie en el sector privado? Y es porque justamente hubo ese acomodamiento. Después, ¿qué pasó? Bueno, se hizo el acuerdo con el fondo, se unificó el mercado cambiario, no pasó nada de eso que venían diciendo estos economistas. Obviamente un montón de gente perdió plata, y
Ahora, bueno, esos empresarios y esos comerciantes tuvieron que ajustar los precios a la baja durante mayo, cuando vieron que el dólar no se iba a 1.400 o por arriba, sino que se quedaba alrededor de los 1.200 o menos, y eso tuvo un impacto muy fuerte, bajando la inflación en el mes de mayo, cosa que ya se produjo. O sea, ahora vamos a tener lo que es, digamos, ya ese ajuste se produjo, vamos a tener lo que corresponde en junio de inflación, dado lo que verdaderamente subió el dólar y dado lo que verdaderamente se depreció nuestra moneda, ¿no? Bien. ¿El número final para junio cuál sería entonces? Y ponele 1,8, 1,8. 1,9, por ahí Bien. vamos a andar. Sí. Bien, ayer subió un poquitito el dólar oficial a 1.205, el blue por allí 1.210. A ver, esta es una etapa en la que hay que pagar aguinaldos y muchas empresas habitualmente lo que hacen todos los años es vender algunos dólares. ¿Eso aconteció en esta circunstancia? Porque es raro que haya subido un poquitito en épocas en que las empresas debieran vender, ¿no? Sí, ojo, porque en la medida que hay que ver cuándo vendieron primero, ¿no? Pero estas empresas, pero en la medida que esto pasa al bolsillo de la gente, alguna gente todavía sigue comprando dólares como forma de ahorro, lo cual es lógico, venimos de décadas de que la moneda, el dólar sea la forma de ahorrar en la Argentina, y hasta que se recupere la confianza en que acá no te van a volver a estafar ni saquear, Claro. como sucedió en el pasado, va a pasar un tiempo. Así que no me extrañaría que esas compras de esta gente que dice, bueno, ¿dónde pongo mi medio aguinaldo que no pierda valor? Esté yendo en alguna medida Claro. a comprar dólares. Pero Sí, sí. ojo, porque no es, a ver, lo que va a pasar de aquí en adelante es que el dólar va a subir. Esa es la verdad, el dólar oficial. Lo que va a pasar también es que no va a subir como subía alocadamente en el pasado, irá subiendo, ponele un 1%, un poco más por mes, y eso va a ser la evolución hacia adelante, no la locura anterior de que todos estábamos corriendo desesperados a poner todo lo que podíamos ahorrar en dólares. Eso no va a pasar, y por lo tanto vamos a tener una suba que es lógica en todos los países emergentes, que los vecinos, no es que el dólar no se mueve, sino que se va moviendo despacito. Aldo, como siempre, 1.000.000 de gracias, muy amable por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Que sigas muy bien. Aldo Brand, economista, director de Libertad y Progreso.